¿Alguna vez al tocar algo metálico han sentido esa pequeña descarga, esa chispita? Bueno, esa es la pista de una fuerza invisible que, créanlo o no, lo gobierna todo. Desde cómo se mantienen unidos los átomos hasta la furia de un relámpago. Hoy vamos a meternos de lleno en los secretos de la carga eléctrica. Arranquemos con algo que seguro todos conocemos. Esa pequeña y a veces sorpresiva descarga eléctrica al tocar el picaporte de una puerta, especialmente en un día seco. Esa chispa no es magia, es una prueba real, tangible, de que hay una propiedad invisible de la materia que está en acción justo ahí. Bien, aquí está nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a descubrir esta fuerza invisible. Luego, le pondremos nombres a sus dos sabores. Después, entenderemos sus reglas de juego. Aprenderemos a medirla con la ley de Coulomb. Y para terminar, veremos qué pasa cuando hay varias cargas juntas. Ok, para poder entender esta fuerza, nuestro primer paso es, digamos, hacer un pequeño viaje en el tiempo. Hay que ver dónde y cómo fue que nos dimos cuenta de que esto existía. Todo esto empezó hace más de 2500 años. Los antiguos griegos notaron algo muy curioso. Si frotaban un trozo de ámbar, o electrón, como le decían, de repente podía atraer cositas ligeras, como pedacitos de paja. De esa simple observación y de esa palabra, electrón, nació el término electricidad. Claro que tuvo que pasar un montón de tiempo hasta el siglo XVIII para que la ciencia empezara a estudiar esto en serio. Una vez que se reconoció que esta fuerza existía, el siguiente paso era lógico. ¿Es un solo tipo de fuerza o hay varios? Había que clasificarla. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque entra en escena un personaje que quizás no esperaban, Benjamin Franklin. Fue él, a través de sus famosos experimentos, quien propuso que solo había dos tipos de este estado eléctrico, y lo más importante, les dio los nombres que usamos hasta el día de hoy: carga positiva y carga negativa. Una convención, así de simple, que se convirtió en la base de toda la física moderna. Hoy, por supuesto, sabemos que la carga eléctrica no es algo que uno crea, es una propiedad fundamental, intrínseca, de las partículas que forman los átomos. En el corazón de cada átomo, el protón tiene carga positiva. Dando vueltas a su alrededor, el electrón tiene carga negativa, de la misma magnitud. Y acompañando a los protones en el núcleo, el neutrón, bueno, como su nombre lo dice, es neutro. Entonces, ¿cómo es que un objeto se carga? Normalmente, la materia es neutra. Los átomos tienen la misma cantidad de protones que de electrones, así que sus cargas se anulan. Un objeto se carga solo cuando se transfieren electrones. Si gana electrones, queda con una carga neta negativa. Si los pierde, su carga neta es positiva. Y este es el punto clave. La carga no se crea ni se destruye, solo se mueve de un lugar a otro. Perfecto, ya sabemos que hay dos tipos de carga. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo se comportan entre ellas? La respuesta, por suerte, es una de las reglas más simples y elegantes de toda la física. La regla es increíblemente sencilla. Las cargas que son del mismo signo, ya sea positivo y positivo o negativo y negativo, se repelen, se empujan, tratan de alejarse. Y por el contrario, las cargas de signos opuestos, una positiva y una negativa, se atraen, se buscan. Esta frase es básicamente el resumen de toda la electrostática. Es la regla de oro que explica todo. Desde cómo se unen los átomos para formar moléculas, hasta por qué un globo que frotamos contra el pelo se queda pegado en la pared. Todo se reduce a esto. Saber que las cargas se atraen o se repelen está muy bien, pero la ciencia siempre quiere más, quiere medir, quiere números. La pregunta es, ¿con cuánta fuerza lo hacen? Y eso nos lleva a una de las leyes más importantes de la física. El físico francés Charles-Augustin de Coulomb se puso como objetivo medir esa fuerza con una precisión nunca antes vista. Usando un aparato súper sensible llamado balanza de torsión, pudo investigar exactamente cómo cambiaba la fuerza dependiendo de cuánta carga había y de qué tan lejos estaban. A ver, y aquí es donde se ve la genialidad de Coulomb. Para poder estudiar algo tan complejo, tuvo que simplificar el problema. Estableció 3 hipótesis fundamentales para sus experimentos. Primero, vamos a tratar las cargas como si fueran puntitos sin dimensión. Segundo, las cargas tienen que estar quietas, en reposo.
Y tercero, vamos a medir todo en el vacío para que nada más interfiera. Básicamente, aisló el fenómeno para poder entenderlo. Y este es su gran descubrimiento, la ley de Coulomb. La fórmula puede asustar un poco, pero lo que dice es muy simple. La fuerza es más grande si las cargas son más grandes. Lógico. Pero lo más importante es cómo depende de la distancia. La fuerza disminuye con el cuadrado de la distancia. ¿Qué quiere decir esto? Que si duplicamos la distancia, la fuerza no baja a la mitad, sino que se desploma a una cuarta parte. La cercanía lo es todo en este juego. La ley de Coulomb funciona perfecto para dos cargas. Pero, seamos honestos, en el mundo real casi nunca hay solo dos. ¿Qué pasa cuando tenemos un montón de cargas interactuando al mismo tiempo? Esa es exactamente la pregunta. Si tenemos una carga y a su alrededor hay 2, 3 o 1 millón de otras cargas empujándola y atrayéndola, ¿cómo calculamos la fuerza total que siente? ¿Se vuelve una locura de complicado? Pues por suerte, la naturaleza tiene una solución sorprendentemente elegante. Se llama el principio de superposición. Y la idea es genial. Dice que la fuerza total sobre una carga es simplemente la suma de todos los empujones y tirones individuales que le hacen las demás. Es como si cada par de cargas interactuara como si las otras no existieran. Podemos calcular cada fuerza por separado y luego simplemente sumarlas todas. Para que esto quede súper claro, vamos a imaginar una situación muy simple. Tenemos 3 cargas, todas positivas, Q1, Q2 y Q3. Y lo que nos interesa saber es cuál es la fuerza total que está actuando sobre Q3. Primero, hagamos de cuenta que la carga Q2 no existe. La ignoramos por un momento. Tenemos a Q1 que es positiva y a Q3 que también es positiva. Por la regla que ya aprendimos, Q1 va a repeler a Q3. La empuja. Esa fuerza de repulsión la representamos con ese vector, esa flecha, F13.1, que empuja a Q3 lejos de Q1. Ahora, hacemos lo mismo pero al revés. Ignoramos a Q1 y solo nos fijamos en la interacción entre Q2 y Q3. Como las dos son positivas, Q2 también va a repeler a Q3. Esta segunda fuerza es el vector F23, que también empuja a Q3, pero esta vez en una dirección que la aleja de Q2. Bien, el principio de superposición nos dice que lo que la carga Q3 siente en realidad es la combinación de estas dos fuerzas actuando al mismo tiempo. La fuerza total sobre Q3 es simplemente la suma de esos dos vectores, F13 y F23. Así de sencillo. Cada fuerza actúa por su cuenta y el resultado final es la suma de todas. Hagamos un repaso rapidísimo. Vimos que la carga eléctrica viene en dos tipos, positiva y negativa, que su interacción es simple, iguales se repelen, opuestos se atraen. Entendimos que la ley de Coulomb nos da la fórmula para calcular esa fuerza. Y finalmente, que con el principio de superposición podemos analizar sistemas mucho más complejos. Acabamos de ver los cimientos de la electrostática, una fuerza que une a las moléculas y al mismo tiempo es capaz de desatar la furia de una tormenta. Esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Si esta fuerza invisible es tan, pero tan fundamental, ¿qué otras partes de nuestra realidad, esas que damos por sentadas todos los días, están secretamente gobernadas por sus reglas? Gracias por habernos acompañado.